Estimados alumnos, muy buenos días. Vamos a iniciar el curso de habilidad verbal. Soy la docente Mer Rivera, la saluda. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Renzo. Muy buenos días, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra capacitación en el Centro Preuniversitario y para ello estamos en la semana número 7, casi 2 meses, ¿no? Buenos días, Suemi, ¿tú estás? Buenos días. Bien, voy a compartir pantalla con vosotros para que podamos ver el desarrollo de la clase, ¿sí? A ver, denme un minuto. Un momentito, estoy compartiendo ya. A ver, a ver. Como siempre, voy a necesitar la ayuda de vosotros porque como yo no puedo, con esta interfaz, no puedo ver lo que estoy dictando, no puedo de manera simultánea. Entonces voy a necesitar que ustedes pues me indiquen, ¿no? Profesora, sí se está viendo, ¿no? Este PPT ya se está viendo, ese es el desarrollo del día de hoy, pero nos falta el PPT de introducción. Denme un minuto, acá tiene que abrir. Aquí está. Ahí vamos, ¿vale? A ver. Bien, chicos, semana 7, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo sienten las clases? ¿Estamos bien? ¿Cómo se sienten hoy? Sí, profesor, entonces todo bien. ¿Todo bien, Piero? ¿Sientes que ya estás logrando tus objetivos? ¿Cómo vamos? Siento ahí, aún, bueno, sí, siento que sí puedo resolver la mayoría de preguntas, pero algunas veces caigo en dos, uno, a la vez es tres. Mm, perfecto, perfecto. Es importantísimo, mis queridos alumnos, ser conscientes de cómo estamos desarrollándonos y ser sinceros con nosotros mismos, autocríticos, ¿no? O sea, sí, profe, la estoy haciendo, pero no me va muy bien. Sí, profe, estoy aprendiendo y me va todo muy bien porque mis notas son resaltantes. Pero también hay que aceptar, correcto, que tenemos un margen de error como todo humano y por tanto tenemos que asumirlo. Entonces, no sentirse mal. Siempre he dicho que San Marcos es una de las universidades más complicadas para poder desarrollar una carrera profesional, porque el primer peldaño que tenemos que subir es justamente el ingreso, ¿no? El ingreso a apartar la vacante. Pues mis queridos alumnos, esto no es solamente aquí, es en todo el mundo. Lamentablemente, y digo lamentablemente, los estatus sociales no son iguales para todos. Nosotros no tenemos 2.000, 3.000 soles para pagar mensualmente para una universidad pública, ¿vale? Entonces, igualmente sucede en Europa, sucede en España. Bueno, la semana pasada hubo el examen del BAU, así se llama, el examen de general de todas las universidades en España, donde muchos estudiantes que no tenían dinero, billetes, mola, ¿correcto? Han tenido que postular a una universidad pública, la Autónoma de Madrid, Salamanca, etcétera, etcétera, la Universidad de Barcelona, Cataluña, etcétera. Y lo mismo que ustedes, están en academias, están estudiando, el examen de admisión lo he revisado, el examen de diferentes universidades, de diferentes comunidades autónomas lo revisé en España y tiene el mismo nivel que ustedes tienen una parte de comprensión de lectura que está en inglés. Se los digo y lo entiendo perfectamente porque mi sobrina
tiene la edad de vosotros, tiene 18 años y está postulando a una beca a una universidad pública. Privada cuesta 2.000, 3.000 euros mensuales, ¿no? Entonces, muchísimo dinero. Entonces, entiendo el sufrimiento que están pasando, la tensión, los problemas también que se suscitan en torno a ustedes. Pero yo quiero que entiendan que vale la pena, que tienen que seguir, que son 7 semanas, que vamos bien, ¿correcto? Recuerden que no es una pérdida de tiempo, no es tan mal ustedes, ¿correcto? Efectivamente, ¿cuál es la Universidad de España pública de España? Pues hay muchísimas. España tiene como 150, pues la más antigua de Europa, la segunda más antigua de Europa es la Universidad de Salamanca. Y la más conocida y la con mayor reputación en España es la Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid, que está en Madrid, la Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid. Pero también, como ustedes saben que España está constituida por varios reinos, la Universidad de Cataluña es una de las universidades más interesantes. Recuerden cómo se dice, sí, 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 tienen que pasar un examen internacional, un examen de España, pero nosotros estamos en una desventaja porque los cursos de España son los cursos que ellos implantan, ¿no? Historia de España, arte, llevan arte, ¿ah? Es un poquito diferente. Lo que sí, la diferencia es que nosotros llevamos, etcétera, y la diferencia es que ellos llevan economía, pero a un nivel un poquito más profundo, ¿no? No como la economía de una hora que nos dictan acá en la pre, sino una economía un poquito más profunda, una economía ligada a la historia, ¿no? Entonces, por eso que son la gente muy reflexiva. La gente tiene que leer muchísimo y hay preguntas de mucha identidad nacional y de interculturalidad, cosa que en el Perú todavía creo o considero que todavía no están los exámenes, son un poquito más técnicos, ¿no? Las preguntas, efectivamente. Entonces, pero no tenemos, eh, imagínense que el examen allá son 3 días, 3 días para un examen. Nosotros aquí nos metemos una bomba de 3 horas sentados haciendo un examen para todos los cursos. Es una locura mental. Por tanto, el examen de San Marcos es el más complicado para pasarlo. Y eso lo dicen todos los profesionales que yo he conocido aquí como allá. Entonces, pues les comento, ¿no? Bueno, ya estoy en Perú, regresé el fin de semana y como les digo, esa es la novedad, ¿no? Yo les pido fuerza, valentía, coraje, que continúen con los sueños, que continúen, sigan adelante. No es fácil el examen de San Marco, profesora, es fácil el examen de San Marco a nivel mundial, no es fácil. Muchos colegas me han dicho que en Perú se da un examen así nacional prácticamente en San Marcos, sí, le digo, un examen nacional, le digo, que dura 3 horas en un solo día. ¿Qué cosa? Me dice, 3 horas en un día, pues sí, 3 horas en un solo día. Y allá son 3 días de una hora cada examen, ¿no? Entonces es muy diferente. 3 días nos dan tiempo para relajarse o para de alguna otra manera reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pero en el de San Marcos la situación es muchísimo más complicada y eso ustedes lo saben. Pero chicos, se puede, mucha constancia. Mi sobrina no ingresó esta vez, la semana pasada, ha llorado 3 días, ¿eh? 3 días, y yo he llorado con ella y toda la familia ha llorado con ella. 3 días, hemos llorado 3 días. Un día antes del examen, estaba súper nerviosa, lloró. El día del examen salió, lloró. Y el día después del examen salió, también lloró. Hemos llevado 3 días, más 2 días antes y después, pues 5 días. Hemos llorado 5 días, porque es un sufrimiento y una frustración. Y yo comprendo que ustedes están en una situación igual, posiblemente hasta peor, más complicada que la de ella, porque sé que muchos tienen una meta muy clara, pero les digo, no se trata del más inteligente, se trata de la constancia y del conocimiento, ¿correcto? Y mucha actitud,
actitud, chicos, porque si ustedes están derrotados, se sienten mal, el cerebro no maneja bien. Pero si ustedes se sienten bien, con ganas de trabajar, de leer, impulsados, yo sé que ustedes lo van a lograr. Cuestión de tiempo, ¿vale? Entonces, vamos, chicos. Y yo justo le decía a mi sobrina, le decía, hija, no te sientas frustrada. Cada medio año hay examen. Tú tranquila. Y me dice, tía, es que tú no me entiendes. Yo lo he pasado el examen y bla, bla, bla. Y yo le digo, hija, yo para ganarme una beca a España como a cualquier otro país, me demoré 3 años. Tuve que postular 3 años. Y seguiría postulando hasta que yo logre mi objetivo. O sea, aquí la idea es la constancia y la fuerza de voluntad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar este día, miércoles, con todo el ánimo, porque a veces el lunes es como que empezamos bien, pero nos vamos derrumbando durante la semana, ¿no? Y llegamos sábado ya totalmente desmoralizados, sin energías. Pues el miércoles necesitamos repuntar, repuntemos, alineemos nuestros objetivos y sigamos adelante. Bien, empezamos entonces motivados, súper hipermotivados, la clase de habilidad verbal y vamos a trabajar. Bien, tenemos aquí, mis queridos alumnos, la inferencia. La semana pasada, como habíamos revisado, ¿correcto? Como habíamos revisado, ustedes saben, hemos trabajado la inferencia, que es una forma de extraer información, ¿correcto? Pero es una información oculta, ¿sí? Hacemos suposiciones a través de premisas y, por tanto, es uno de los temas más importantes que manejamos en la universidad, porque el ser humano y básicamente un profesional, cuando no tiene la información a la mano, tiene que completar esa información. Y lo hacemos a través de inferencias. Muy bien. Entonces, semana 7, habilidad verbal, y tenemos aquí la segunda parte del curso. La segunda parte del tema, tipología de la inferencia 2. Según la relación entre las premisas y el texto, vamos a encontrar que la inferencia de marco. Este tipo de inferencia se establece el tema general de la lectura, cuando este no esté presentado de modo explícito. Por ejemplo, si se nos presentan varios índices socioeconómicos defectivos quiere decir con problemas, ¿correcto? Mala educación, alta mortalidad infantil, desnutrición, pobreza extrema, se puede inferir que el tema será el subdesarrollo. Perdón, es mi alarma. Ay, vale. Entonces, el tema es el subdesarrollo, ¿correcto? Entonces inferimos, si nosotros leemos índices socioeconómicos efectivos, mala educación, alta mortalidad infantil, desnutrición en esa población y pobreza extrema, pues obviamente vamos a estar apuntando a un tema de subdesarrollo. Esa se llama inferencia de marco. Inferencia holística. Se hace un macro con una macrocomposición. ¿Qué significa una macrocomposición? De acuerdo al principio de jerarquía. Nosotros vamos a hacer una evaluación completa. Holística es completa. Por ejemplo, María sale de su casa apurada, dice. Camina unos pasos, se detiene en seco y regresa. Comienza a abrir cajones, tira papeles y los pone de nuevo en su sitio. Se puede inferir que María, ¿correcto?, olvidó la dirección o olvidó algún documento importante cuando salió, ¿no? Y que está en busca de ese elemento que ella olvidó, ¿no? Inferimos eso. Esto es una inferencia holística. Es como decir, ¿no? Vemos a un estudiante yendo a su examen de admisión, sale triste, patea una piedrita, se le cae una lagrimita por la mejilla. ¿Qué podemos inferir? Profesora, inferimos que no le ha ido bien en el examen, ¿no? Inferimos que no le ha ido bien en el examen. Bien, la inferencia de datos, ¿no? Es a través de los datos que nosotros vamos, ¿no? Es un texto que tiene muchos vacíos. Y esta inferencia trata de completarlas, ¿no? Para garantizar su comprensión. Por ejemplo, de la frase leer no es inútil. Leer no es inútil, ¿no? Entonces, ¿qué se infiere? Pues que la lectura, ¿correcto? O el leer es útil y que la lectura tiene muchos beneficios y que no es inútil justamente por ello. Entonces, acá tenemos la inferencia. Leer es útil o que la lectura tiene múltiples beneficios. Vamos a la siguiente. Inferencia léxica.
busca la conexión entre palabras a partir del vocabulario y su significación. Se ubica en el modelo de situación textual y que intervienen en el proceso de comprensión a partir del texto base. Por ejemplo, en la masa, ¿no? La masa se inquietó al ver a su cantante favorito, ¿no? Es posible inferir que la masa hace referencia a, bueno, la masa puede ser muchos significados, ¿vale? Miren ustedes, puede ser una cantidad inmensa de algo, puede ser harina con agua que se forma, ¿correcto? Formando una masa, ¿correcto? Formando una masa, harina, ¿correcto? Una masa, o puede ser algo que, vamos, que puede ser contextualizado, ¿no? Oye, mira, esa masa, ¿no? De esa masa como un personaje, ¿no? Etcétera. Pues nada, en la masa se inquietó al ver a su cantante favorito, es posible inferir que la masa hace referencia a una muchedumbre, ¿no? O un conjunto de personas, ¿no? Que se acolparon, que se arremolinaron posiblemente para verlo. Entonces, aquí la palabra masa tiene varios significados, pero de acuerdo al contexto, vamos a ver que vamos a discriminar significado, ¿no? A través de la inferencia léxica. Muy bien. Sí, inferencia de intención. Busca descifrar la intencionalidad del autor. O sea, ¿cuál es la intención? Muchas veces el autor, un autor en específico, quiere, ¿no? Un autor puede escribir motivado por la cólera, ¿no? Entonces, o por la crítica, o por la reflexión, o simplemente por distraer, ¿no? Para entretenernos. Por ejemplo, eh, leí en mayo, fue la Semana Cervantina, la Semana de Cervantes, en España, en Madrid, en la Real Academia, y hubo una conferencia a cargo del director de la Real Academia y mañana se va a presentar en San Marcos, ¿eh? En la Facultad de Letras, mañana se presenta el director de la Real Academia Española hablando de los hechizos y la brujería en la literatura de Cervantes. Muy bonito, ¿no? Mañana voy, mañana voy. Entonces, y bueno, también habló, correcto, Mario Vargas Llosa, ¿no? Invitado excepcional, peruano, español, Premio Nobel a la Literatura, ustedes saben, gran orgullo de nuestra casa de estudio, ¿no? San Marcos ha sido la cuna de este gran literato, la cuna académica, ¿no? Entonces, pues él habló acerca de la civilización del espectáculo. Y en la civilización del espectáculo, que es un libro que él ha publicado, ¿no? En los últimos años, en la última década, la civilización del espectáculo, que ustedes ya más o menos se van dando cuenta, nos damos cuenta que el ser humano se ha estupidizado, cada día se vuelve más estúpido, y es a través de la caja boba, es a través del televisor, es a través de, ¿no? Es a través del televisor, es a través de los programas que son de contenido bastante básicos y banales. Entonces, nos ofrece Mario Vargas Llosa una visión reflexiva. Entonces, ¿qué ha querido cuando terminó de dar el discurso, etcétera? ¿Cuál es la intención de Mario Vargas Llosa? Informar, reflexionar, criticar, exhortar, pues criticar. Criticar que estamos viviendo actualmente en una cultura del espectáculo. Ojo, y que no solamente es Perú, porque no piensen, ay, los peruanos somos los peor. No, no es Perú. Estamos viendo también en Europa, tenemos una guerra, ¿no? Bastante solapada. Tenemos una inflación mundial, porque ahora con la globalización los problemas ya no se quedan en nuestros países, sino que también trascienden. Y estamos en una situación donde he llegado a Perú y en 5 o 6 cosas para el baño me he gastado 85 soles. Es una locura. Es una locura. Porque no puedo creerlo, o sea, yo gasto eso, yo gasto 20 euros, no más, ¿no? Pero en España, en Europa se gana en euros, acá 85 soles. Entonces, estamos, yo soy
patriota, me pongo la camiseta del fútbol, pero el fútbol dura 90 minutos y complementarios 100 minutos y se acabó. Y luego tenemos una realidad política, económica, que tenemos que salvaguardar. Y la gente está dormida. La gente no piensa en la economía de nuestro país. La gente no piensa en las necesidades inmediatas de nuestra población. Y solamente se aboca a algo que es efímero, ¿no? Entonces es la cultura del espectáculo, ¿no? Del espectáculo. Entonces, justamente aquí tenemos una inferencia de intención, ¿no? ¿Qué es la intención? Justamente descifrar cuál es la intención del autor. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Cuál ha sido su ojo óptico, ¿no? Su óptica frente a una perspectiva cultural? Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si un anuncio exhorta a la población a usar mascarillas para proteger contra el COVID-19, es posible inferir que la intención del autor es evitar, ¿no?, el incremento de la tasa de contagios. Bueno, esa sería la inferencia de intención. ¿Cuál es la inferencia causal? Se da cuando en la lectura hay una secuencia de fenómenos que permiten entablar un nexo causal entre ellos. Por ejemplo, tenemos la inferencia causal. Si alguien afirmase que durante el día hará mucho calor, es posible inferir, ¿no?, que el sol brilla radiante desde muy temprano, ¿no? Entonces, esa sería causa-efecto, ¿no? Habrá calor, por tanto, saldrá el sol con mucha más fuerza, con mucha más, más radiación, porque el sol irradia, ¿no? Entonces ahí tenemos una inferencia causal, causa-efecto. Inferencia prospectiva. Consiste en proyectar la secuencia textual, ¿no? O sea, vamos a proyectarnos, vamos a irnos más al futuro, vamos a ser como las adivinas, ¿no? Si observamos que cada vez hay más tráfico en Lima por la gran cantidad de carros, si en el último año el porcentaje de venta de automóviles ha incrementado considerablemente, es posible inferir que Lima cada día tendrá mucho más tráfico, ¿no? Mucho más tráfico. La congestión vehicular será mayor, ¿no? Es lo mismo que decirlo. Entonces sería prospectiva. Tenemos entonces, estas son las tipologías de inferencia, perdón, me ha gripado, llegando aquí, me ha gripado y estoy tomando agüita caliente porque me ha gripado muy fuerte. Allá 38 grados, 40 grados, ¿eh? Y acá creo que está 17 grados, ¿no? Bueno, en fin. A ver, tenemos la parte de habilidad verbal, sección A, donde explicamos pues las inferencias, ¿no? Y tenemos el ejercicio 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, pequeñas, ¿no? Pequeñas inferencias que son de una pregunta. Entonces vamos a trabajar hasta la inferencia. No quiero darle las soluciones todavía. Entonces, vamos a trabajar hasta la inferencia de la intención y la comprensión de lectura. Vamos a avanzar hasta la comprensión de lectura, ¿correcto? Hasta la comprensión de lectura, que es, los chinos llegaron principalmente como mano de obra en las haciendas costeñas. La mayoría de ellos ya estaban reservados a determinada situación geográfica y a determinado patrón, y con ello a determinado destino. Los que quedaban disponibles, entre comillas, eran comerciados aún en el mismo barco para encontrarles patrón. Los chinos eran sujetos a negociaciones deleznables. ¿Qué cosa es deleznables? Deleznable era miserables, crápulas, ¿no? Malvadas, ¿no? Como si se tratasen de una simple mercancía. Después de realizar en presencia de todo un examen vergonzoso que humilla la dignidad no solo del que lo sufre, sino hasta del que la ve, los comerciantes o sus ayudantes escogían a los de su agrado, nos comenta un cronista. Y este examen vergonzoso era desnudarlos, ver sus partes pudendas, levantarles a los varones, abrirles la boca, verles los dientes, etcétera, y muchas más humillaciones que ningún ser humano debería, ¿no?, haber pasado. Son situaciones terribles. Entonces, a estos chinos, como ustedes o la historia los describe, vamos a leer un poco la historia en este caso, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces hasta comprensión de, se les llamaba culíes, culíes. Comprensión de lectura, mis queridos alumnos, vamos a leer hasta aquí y por tanto vamos a dar 25 minutos para ello. ¿Les parece?
¿Estamos? Sí, profesor, sí. Vale, muy bien. Vamos entonces, son las 10:32. Vamos a las 10:35, ¿vale? Ok. Entonces, regresamos en 25 minutos. Sería 10:55 para poder tener todo listo, ¿no? Retornamos 10:55. Bueno, 10:55, 11 AM, ¿no? Más o menos, aprox. Bien, chicos, entonces, adelante, vamos a trabajar.
Mis estimados alumnos, retornamos. Jóvenes. Ay, se fue esto. Sí, profesora. Vale, ahora entonces vamos a completar la siguiente parte que nos toca. Y tenemos aquí habilidad, ¿no? Verbal y la sección A de la inferencia. Y tenemos lo siguiente, inferencia de marco. Por ejemplo, dice acá, la alineación, dice así, la alienación, alienado, ¿no? La alienación, un momento, por favor, necesito esta. La alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre, ¿m?, o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija. Eso injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando que el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ser desde el miedo, el rechazo, hasta llegar al odio. Este tipo de conductas de inicio pueden ser vistas como un problema familiar, pero al formar parte de todo un proceso destructivo, van a tener proyección y repercusión social. Además, afecta el sistema familiar y subsistemas, así como la dinámica familiar. Esta es una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes, la cual hasta ahora se busca hacer visible, ya que las afectaciones que se causen a la niñez víctima de estas conductas pueden ser de difícil, si no es imposible, reparación. Se deduce del texto que el tema que gobierna la lectura es, ¿cuál es? Está bien sencillo, ¿no? La B, la alineación, alienación, ¿correcto? Parental, como ya lo había resaltado, ¿no? Acerca de la alienación parental. Muy bien, tenemos la clave B de beso. 2, inferencia holística. Entonces, en la inferencia holística tenemos un ejemplito, dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmintió la supuesta amenaza de guerra nuclear, ¿no? De guerra nuclear esgrimida en su contra. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharoya, o Zaharova, remarcó que en Occidente, al más alto nivel fronterizo y transformador, se han puesto en marcha mecanismos para lanzar una nueva tesis al espacio público. ¿Es necesario decir que esta tesis es extremadamente falsa y falsa? Aparentemente es necesario. Por otra parte, enfatizó que nuestro país está en contra de la guerra nuclear y esto es lo que guía nuestra diplomacia en sus actividades, ¿no? Listo, ¿no? Zaharova indicó que no deberían haber desconectado sus fuentes alternativas de información, entonces habrían escuchado las declaraciones de Rusia y no la interpretación de sus propios medios, que lo hacen según la propia metodología de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, dijo. Bien, este ejemplo, en el texto se informa principalmente que la portavoz, María Zaharova, menciona, ¿no? ¿Qué cosa? Que la supuesta amenaza nuclear del gobierno ruso es mentira, ¿no? Es falsa, falsa, dice, ¿no? La supuesta amenaza es falsa, falsa y es creada por Occidente. La clave es la letra D de dedo, ¿correcto? D de dedo. En el texto se informa que según Zaharova, los países occidentales, dice, están elaborando mentiras, ¿no? Tesis, ¿no? En contra del gobierno ruso al atribuirles una amenaza nuclear, ¿no? Muy bien, jóvenes, aquí está, 1D. Vamos a la segunda. ¿Es posible inferir del texto que la existencia de Homero ¿Es posible inferir del texto que la existencia de Homero, en este caso, ¿qué es esto? Perdón. Momentito, chicos. Me parece que esto es un... holística, ok, OTAN. Y
inferencia de datos, ¿no? Ah, pues aquí nos ha faltado inferencia holística, ok. Y Zaharova, ok. Faltado aquí holística, bien, y faltó la de datos, ¿no? La de datos, vale. Un momentito, por favor. Vamos a darle solución a este pedacito que se nos ha ido un poquito de las manos. Y ya está, ¿no? Holística Zaharova. Y aquí estamos. Aquí. Bien. Inferencia de datos, ¿no? Entonces, vamos aquí. Ya. Ahora sí, tenemos el texto, ¿no? El texto. Bien. Decimos así, inferencia de datos. Es un tipo de inferencia mediante el cual el lector obtiene un dato oculto en el texto, ¿no? Pero que se puede obtener sobre la base de otros datos que están ahí en el texto. Se llama explícitos. En la más remota antigüedad, dice acá, se atribuían la Ilíada y la Odisea y algunos poemas cortos, dice acá, a un autor llamado Homero. Esa figura, o sea, la Ilíada y la Odisea, ¿no? A Homero. Esa figura estaba bastante bien caracterizada en el sentido, dice acá, que supuestamente se conocía su nombre, supuestamente, y su origen, quiénes eran sus descendientes, y se decía de él que era un hombre sabio y ciego. Sin embargo, Homero no es mencionado en ninguno de sus poemas. A pesar del intento de muchos investigadores, existe la imposibilidad de mostrar la existencia de Homero o verificar su autoría por fuentes externas a los poemas que se les atribuyen, pues no existe apenas evidencia, dice, no existe apenas evidencia escrita de la época y ninguna lo alude. Como en tantos otros casos en la historia, es muy improbable que nunca aparezca un documento que demuestre que Homero existió o que no existió, que fue el autor o que no lo fue. ¿Correcto? Bien, datos. ¿Qué es posible inferir del texto que hemos leído? Que Homero realmente no existió, ¿no? O sea, es bastante cuestionable, ¿no? Porque no ha habido datos, ¿no? Eso es lo que vemos. Acá dice, no existe, pues no existe apenas evidencia escrita, ¿no? De la época que ninguna lo alude. Entonces, por tanto, fue incuestionable durante la antigüedad clásica. Entonces, en el texto se afirma que en la remota antigüedad la figura de Homero estaba caracterizada, dice acá, se le atribuía descendencia y se le personalizaron diversos rasgos físicos. Por lo tanto, es válido deducir que en la antigüedad, ¿correcto? No había un cuestionamiento hacia él, pero en la actualidad sí. Por tanto, entonces, si tenemos dos inferencias bastante marcadas, ¿cuál es la que presenta las alternativas? Fue incuestionable durante la antigüedad clásica. Efectivamente, esa es. Pero si tuviéramos otra alternativa de que es cuestionable en la actualidad, ¿no? Esas serían las dos inferencias. Es incuestionable en la antigüedad, pero es cuestionable en la actualidad. 2B. Sobre los llamados poemas homéricos, es posible inferir que efectivamente se ha puesto en debate la autoría de cada uno de ellos, ¿no? Porque se menciona, ¿no? Dice acá, muchos investigadores han intentado dilucidar la existencia de Homero y atribuirle a alguien, dice, esa autoría de sus obras. En tal sentido, se ha puesto en debate la autoría de las obras de Homero, ¿no? Muy bien. 3C de casa. Inferencia causal. Por ejemplo, dice, la pandemia, sin duda alguna, ha dado un duro golpe a todas las etapas educativas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en los principales aprendizajes que el niño de inicial adquiere en esta etapa, nos daremos cuenta, dice acá, que fueron los más perjudicados, ¿no? Pandemia, etapa educativa, aprendizaje niño inicial, los más perjudicados. Pues el niño en el jardín realizaba un tránsito de su contexto familiar a compartir con un grupo etario. Etario quiere decir de edades, ¿no? Un grupo de edades. Dejaría el apego sería, el apego seguro de la familia significa la cercanía con la familia para comprender el mundo y poco a poco ir conquistando su autonomía a través del juego motor, explorando y aprendiendo, consolidando sus valores entre los más importantes. El compartir y ayudar, así como el logro de la autonomía personal. Entonces, tenemos 4
la clave sería, se desprende posiblemente del texto que la pandemia ha impactado negativamente en los niños de inicial. ¿Por qué? Porque justamente ha perturbado esa relación cercana con el hogar, ¿no? Ahí está, y sus bases de la personalidad. Una etapa donde los niños asientan las bases de su personalidad y su desarrollo. Eso lo dice el texto y está aquí. Ay, creo que ya lo borré. Pues nada, perjudicados, ¿no? Fueron perjudicados, grupo etario, etapa educativa, pandemia, ¿no? Y dejaría cosa el apego a la familia, ¿no? Comprender el mundo por poco a poco. Bien, B, 1B, ¿no? Se desprende plausiblemente, ¿no? Del texto. 1B. Vamos a la inferencia prospectiva. Perú ha tenido 5 presidentes desde menos de 5 años, dice, ¿no? Vale. Perdón. Perú ha tenido 5 presidentes en menos de 5 años. ¿Correcto? Con cambios constantes, dice acá, con cambios constantes en puntos claves y un pulso, perdón, y un pulso sin resolver entre el presidente y el Congreso. No se atisba, o sea, no se observa, no se pensaba un final al clima de precariedad institucional, o sea, quiere decir inestabilidad institucional. Y sin embargo, Perú ha sido uno de los últimos años visto desde afuera como un ejemplo, dice, ¿no? De éxito y un raro modelo de estabilidad con el convulso panorama de las economías latinoamericanas. Convulso quiere decir convulsionado, ¿no? Algo negativo. Parece que esto está a punto de cambiar. En los últimos meses se acumulan motivos para la preocupación. El PIB suma 8 meses consecutivos de desaceleración. Cada vez crece menos y las previsiones del Banco Central para 2022 son bastante modestas. Modestas quiere decir mediocres. Estima un crecimiento del 3,4%, mientras que en otras entidades maneja proyecciones aún más bajas. Y para un país emergente, estas cifras son insuficientes. Muy bien, Perú está frito. Se deduce del texto que la elección de un nuevo presidente en estos últimos 5 años, según la experiencia que hemos visto en estos últimos 5 años, probablemente esté signada por la inestabilidad política, ¿no? Entonces, este último presidente nos hemos dado cuenta que inferimos que nos ha creado inestabilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente estos últimos 5 presidentes en un quinquenio, por diferencias insolubles entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, hemos visto que nos ha dado una inestabilidad política. 1A de astuto. 2. Respecto del PBI o PIB, es posible, dice, deducir a partir de la lectura que hacia el último trimestre del año, B, ¿no? Se ralentice. ¿Qué significa se ralentice por la precariedad institucional y política? Ralentizarse se vuelva lento. Se vuelva lento. El autor del texto señala que a pesar de que en el pasado la crisis política no ha afectado, dice, ¿no? No ha afectado la economía. Esta situación parece estar a punto de cambiar. Y hace referencia a que la disminución del PIB, por esta razón es posible afirmar que se siga ralentizando, dice, ¿no? Por diferencias políticas. Entonces la clave es B de bueno, barco, ¿ok? Barco. Inferencia de la intención. Vamos a ver una inferencia de la intención. Ya, vamos a ver la inferencia, ¿no? De la intención. Dice, es un tipo de inferencia mediante la cual el lector establece la intención del autor, perdón, sobre la base de algunas claves presentes en el texto. Las intenciones son variadas: elogiar, criticar, informar, redarguir, etc. La risa es un elemento esencial para la vida humana, pues nos ofrece salud, bienestar emocional, al tiempo de ayudarnos a generar lazos sociales. Para la especialista Trinidad Paricio Pérez, psicóloga, dice acá, ¿no? En infancia y adolescencia,
de la Universidad de Granada, eh, eh, psicólogo en infancia y adolescencia en la Universidad de Granada, en España. El contagio de la risa ocurre porque existe una neurona llamada espejo. Miren ustedes, interesante este texto. Neurona llamada espejo, que activa cuando otra persona desarrolla la actividad de que se está observando. Las neuronas espejo son, pues, dice acá, las responsables del efecto contagioso de la risa según el especialista. Se han encontrado nuevas pruebas que confirman este poder contagioso que se explica atribuyendo esta reacción a que contamos con neuronas que se activan al ver realizar una acción y desempeñan un importante papel dentro de las capacidades cognitivas unidas a la vida social, como la imitación, la empatía, definida esta última como la capacidad para ponerse en el lugar del otro. ¿Ok? Bien. Se infiere del texto que el objetivo principal del autor es dar a conocer, ¿no? Dar a conocer en qué consisten las neuronas espejo y cuál es su función. Entonces, ¿cuál sería la clave? Profesora, dar a conocer no es criticar, dar a conocer es informar sobre la función de las neuronas espejo, cómo afianzan las relaciones sociales. La clave es la letra C de casa, 1C. Bien, vamos a la comprensión de lectura. ¿Hasta aquí se ha leído, jóvenes? ¿Se leyó hasta aquí? Hola. Sí, profesora. Ya, perfecto, vamos a seguir. Entonces, seguimos. Los chinos, dice acá, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Los culíes. Los chinos llegaron principalmente como mano de obra en las haciendas costeñas. La mayoría de ellos ya estaban reservados a determinadas situación geográfica, dice, y a determinado patrón. Con ello, qué horrible este nombre, esa palabra tan horrorosa. Y con ello, a determinado destino, los que quedaban disponibles, entre comillas, ¿no? Eran comerciados, ¿no? Aún en el mismo barco para encontrarles patrón. Los chinos eran sujetos a negociaciones deleznables. ¿Qué era deleznable? Repudiables. Repudiables, ¿no? Degeneradas, como si se tratasen de una simple mercancía. Después de realizar en presencia de todo un examen vergonzoso que humilla la dignidad, no solo del que lo sufre, sino hasta del que la ve, los comerciantes o sus ayudantes escogían a los de su agrado, nos comenta un cronista. Así los chinos se establecieron en Perú, dice, y laboraron de todas las formas como les fue posible, satisfaciendo las necesidades de fuerza laboral del país, participando de manera decisiva en actividades que marcaron la economía decimonónica. Decimonónico, ¿qué es, profesora? Tradicional, economía tradicional, ¿ok? Recuerden que decimonónico es tradicional. Como en el comercio guanero, en las haciendas exportadoras de algodón y azúcar, y en la construcción de ferrocarriles en la colonización de la selva, etc. Como diría Juan de Arona en 1891, no hay donde al chino no les halles, desde el ensaque del guano, ensacar del saco del guano, hasta el cultivo en los valles, desde el servicio de mano hasta el barrido de las calles. Aún de la plebe es sirviente, y no hay servicio, ¿lo oís? Que él no abarque diligente. Qué bonitas expresiones de su tiempo, pero deleznable, ¿no? Deleznable realmente la posición de esta cultura, de esta etnia en nuestro país, ¿no? Bueno, bien chicos, con presión de lectura vamos a ver acá la segunda parte. Esta situación se dio porque el contrato dejaba vacíos, dice, que conllevaban al chino a una situación desfavorable. El chino declara estar obligado desde mi llegada a ponerme a las órdenes del expresado señor para servir en clase de cultivador, hortelano, pastor, criado o trabajador en general, por espacio de 8 años, contados desde el día en que entré a servir, durante cuyo periodo araré, de arar los campos, desmontaré terrenos, cuidaré ganados, atenderé a las huertas y en suma, haré cualquier otra cosa o clase de trabajos cuando para ello sea requerido
haciéndome útil además con aquellos conocimientos de mecánico y artesano que pudiera poseer. Y así fue, los chinos se dedicaron en un sinnúmero de oficios. Y aquí tenemos agricultura, número 97, industrias y artes manuales, 649, comercio, 2231, transporte 3, personal de servicio 1295, profesiones sanitarias 35, profesiones liberales 30, sin clasificación o varios, ¿no? Y tenemos un 5.086 habitantes nuevos del Perú, fuente basada en el censo de dicho año de Rodríguez Pastor, Herederos del Dragón, ¿no? Página 61. Interesantísimo, ¿no? Fueron 5.086 culíes, ¿no? Y la alternativa que mejor resume el texto es justamente que los chinos llegaron a Perú en el siglo XXI, o perdón, XIX, y laboraron en diferentes oficios, ¿no? Diversos oficios como agricultores, comerciantes, transportistas, etc. La clave es la letra B, ¿ok? B de beso. 1B. 2. En el texto, disponibles, ¿no? O sea, los chinos fueron separados, dice, ¿no? Y el que estaba ahí, pues fueron separados para que alguno de ellos fuera disponible, ¿no? Entonces, pues aquí la clave es la letra D de dedo, ¿no? Porque los que no habían sido empleados o no tenían una profesión o en todo caso estaban libres, pues estaban disponibles para ello. Entonces, en el texto se emplea dicho término para indicar que los que no tenían un patrón ni un trabajo eran vendidos en el mercado para encontrarles uno, ¿no? 2D de dedo. 3. Teniendo en cuenta la información del texto y del cuadro sobre los oficios de los chinos en el Perú durante el siglo XIX, podemos deducir que algunos chinos, ¿no? Ejercían trabajos que no todos podrían realizar. Tanto el texto como el cuadro indican que los trabajos realizados por los chinos eran diversos, ¿no? Eran diversos. En el cuadro además vemos que hay trabajos para los cuales se requiere una preparación, ¿no? En este caso, son trabajos que no cualquiera puede realizar, por ejemplo, los de transporte, ¿no? 3A. 3A de astuto. Algunos chinos trabajaban o ejercían trabajos no todos podrían realizar, ¿no? 3A. 4. Sobre los oficios de los chinos que arribaron al Perú, mostrados en el cuadro. Es compatible con el texto sostener que el mayor porcentaje de los oficios carecen de información específica, porque solamente menciona, ¿no? Como ustedes observan en el cuadro, miren ustedes, sin clasificación, personal de servicio, comercio, ¿no? Y sin clasificación y varios, dicen, ¿no? Entonces no está todo tan detallado como debería serlo, ¿no? Entonces, deducimos que algunos chinos, bueno, ahí está, y la 4, ¿no? Sería D de dedo, ¿no? El mayor porcentaje de los oficios carecen de información específica, ¿no? D de dedo. En el cuadro se observa que el mayor de los porcentajes de los oficios registrados incluye a varios oficios y a los que no tienen clasificación. En ese sentido, es compatible decir que la información sobre ellos es inexacta. Inexacta. 4. Y 5. Si el contrato suscrito por los chinos para arribar al Perú se hubiera caracterizado por ser completo y exacto respecto a sus labores, es posible que los chinos, ¿qué dice acá? Soslayarían trabajar en determinados oficios. ¿Qué significa dejarían? Soslayar quiere decir dejen de lado, ¿no? En el texto nos dice que debido a que el contrato tenía vacíos legales, los chinos se vieron obligados a trabajar en todo. Si el contrato no hubiera presentado estos dichos vacíos, es posible pensar que el chino hubiera decidido no hacer algunos trabajos. No hacer, dejar de lado los trabajos es soslayar, ¿correcto? Obviamente por su grado de peligrosidad. Y esa es la última pregunta, 5A. A través de la historia y cuando se han ido a los investigadores, los de historia, a las islas de San Lorenzo, Camotal, que están acá frente a la punta, ¿correcto? No sé si ustedes habrán ido a un tour en la punta, no solamente por la punta, sino un tour con un yate, pues creo que cuesta 100 soles, 120 soles. Me acuerdo que me iba yo con un grupo de extranjeros a hacerles el tour, ¿no?
y justo encontraron, ¿no? Varios cuerpos, ¿no? Varios cuerpos enterrados, momificados de asiáticos, de chinos, en estas islas, ¿no? Olvidados, ¿no? Olvidados. Entonces, lamentablemente, la forma como llegaron y las medidas de protección hacia ellos fue, pues, deleznable, ¿no? Fue deleznable, ¿no? Fue deleznable. Acá tenemos, no me acuerdo de, había un libro en inglés, me acuerdo. Pues acá está, ¿no? Miren, las Islas Guaneras, y se ha encontrado, bueno, hasta ahora, ¿no? Van nuestros paisanos y acá tenemos, bueno, este es en la caña de azúcar, ¿no? Miren ustedes la condición tan infrahumana de los chinos, ¿no? Con grilletes en los tobillos, como si fueran esclavos, ¿no? Entonces, cuando llega, miren ustedes, también tumbas, ¿no? Que se encontraron, pero había uno en recuerdo que era una momia, ¿no? Encontrada en las Islas Guaneras, ¿no? Muy, muy interesante, fue, me parece que lo vi en un libro, pero estaba en inglés, muy, muy interesante. Pues nada, creo que acá no lo podemos ver. Pero como ustedes ven, ¿no? Nuestra política, pues fue infrahumana, ¿no? Para los descendientes, ¿no? De ellos, ¿no? Los descendientes de ellos. Tenemos, ¿no? La inmigración china, ¿no? Selling lilies in Chinatown, ¿no? Vendiendo lilas en el barrio chino. La era del guano, ¿no? Culíes en Cuba, en todas partes del mundo, ¿no? Cimarronaje de chinos. ¿Qué es cimarronaje? Cimarronaje quiere decir que estos chinitos se escaparon, pues, ¿no? Porque como si los cimarrones, ¿no? Primero eran los negros fugados se les llamaba cimarrones, y luego ya se fugaron ellos, ¿no? Porque obviamente era una condición infrahumana, ¿no? Los que vivían estos descendientes del país asiático, ¿no? Era terrible, estaban expuestos a castigos y a labores infrahumanas, ¿no? Que muchas veces menguaba su salud y fallecían y morían y por eso tenían que escaparse, ¿no? La inmigración china en el Perú, miren ustedes cómo, ¿no? Los ponían a hacer carreteras y morían muchísimos de estas personas. Bueno, eh, entonces seguimos. Tenemos ahora la parte número 2, ¿correcto? La parte B, sección B. Texto 1. Tenemos el texto 1 que me parece es un texto dialéctico. Ah, es un texto dialéctico bastante crítico y bonito, el pensamiento relativista. A, B. Y tenemos el texto 2, que también está largo, está extenso, en las colinas de las afueras del pequeño pueblo de Sexy. Sexy, ¿no? Seji, porque sexy es inglés. Seji, ¿no? Seji, la X es como una J. En Perú, un bosque fósil guarda, ¿no? Entonces tenemos ahí una lectura bastante extensa, pero bastante interesante también. Y tenemos la lectura número 3, me parece, el passage en inglés. Pero vamos a las dos primeras lecturas, ¿sí? Vamos a darles 20 minutos para dos lecturitas. Creo que es lo más conveniente. A ver, 1, 2, 3, 30, 40. Bueno, tenemos dos lecturas en inglés, perdón, dos lecturas en castellano y una lectura en inglés. Pues vamos, chicos, adelante. Vamos a darles unos 20 minutos, ¿vale? A ver, son las 11:30. Ay, me sale esto. Un momento, por favor. Ay, ¿qué es esto? Ah, está afuera. Ya. A ver.
Son las 11:30. Vamos a dar 20 minutos. $50. Nos vamos a quedar con 5 minutos antes de entrar al receso, pero lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a trabajar sección B, el texto 1 y 2, porque son textos bastante amplios. Es suficiente 10 minutos para cada uno y luego continuamos, ¿ok? ¿Les parece? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Listo. Sí, Adelante. sí.
Mis queridos alumnos, vamos a retornar, aunque sea 4 minutos, porque luego nos vamos al receso, para familiarizarnos un poquito con el tema. ¿Les parece? Bien. Leemos la primera parte porque son 2 textos dialécticos. ¿Les parece, jóvenes? Sí, Miss. Listo, vamos a familiarizarnos un poquito con el primer tema. El pensamiento relativista no se atrevería a contestar segura y coherentemente la pregunta, ¿qué es el hombre? Eso deja sin norte a todo el sistema educativo si la educación es la capacitación de que el alumno llegue a ser aquello que está llamado a ser. Y no sabemos qué está llamado a ser. ¿Qué sistema educativo diseñamos? Inundamos de datos y técnicas, pero no capacitamos a la persona para utilizar adecuadamente esas técnicas y contenidos para el bien común y personal. Esta fragmentación ha contribuido, dice acá, ¿no? El pensamiento relativista, ¿no? Y el sistema educativo, ¿no? Este es el tema fundamental. Ha contribuido notablemente a la proliferación de la crisis de identidad cultural, los valores, tradiciones de sentido de la existencia. La asignatura de religión en la educación básica regular trata de entender al hombre como ser moral. Somos libres y de nuestras decisiones depende el curso de este mundo y el destino eterno. Los cristianos pensamos que las bases de la ética son religiosas y que sin estas no se entiende suficientemente el mandato de hacer el bien y de evitar el mal. Detrás del no matar, defendemos el carácter sagrado de la vida. Del no robar está nuestro ser solidario, al respetar la propiedad ajena y la necesidad de compartir, etc. La libertad supone la posibilidad de elegir, pero no se puede elegir lo que no se conoce. Quienes deseen ser católicos lo podrán ser con conocimiento de causa y los que se inclinen por ser ateos lo harán también de forma más consciente y responsable. Más que el rechazo a la religión, el problema hoy es la ignorancia religiosa. Resulta más fácil negar una verdad que investigarla. ¿Mm? Para poder rechazar algo, primero hay que conocerlo. Ahora, muchos reniegan de una religión que no han conocido y sobre la cual solamente se les ha transmitido determinadas leyendas negras. Leyendas negras son cuentos, pues, ¿no? Mentiras. Una religión no han conocido, sobre la cual solamente se les ha transmitido determinada leyenda. Muchos reniegan, dice la religión, ¿no? Entonces aquí está dando un punto de vista donde este sistema educativo y el tema de la religión, pues sencillamente la gente no se adhiere a la religión porque no la conoce, ¿no? No conoce la religión, por eso que la reniega de ella. Y vamos acá, como católico practicante y cristiano convencido, dice acá, defiendo, dice, una educación pública, inclusiva y laica, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso anterior, están de acuerdo con la religión católica o con ser religiosos, mientras que en el texto D están convencidos con que no necesariamente, aunque el autor sea cristiano, dice, no necesariamente está convencido de que la religión católica deba ser el referente, ¿no? Sino que sencillamente apunta a una educación inclusiva y laica. Laica quiere decir libre. Porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía, dice, para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones sin privilegios ni discriminaciones, tanto los católicos como los musulmanes, las ateas, las agnósticas y los protestantes. La actitud laica tiene 2 componentes, libertad de conciencia, neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y abrazar la religión que quiera, mientras que en el Estado debe extenderse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En ese sentido, el laicismo busca separar esferas, el saber de la fe, la política de la religión, el Estado de las iglesias, para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos. Todas las religiones, incluidas la católica, dice acá, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia. La sociedad civil, no la escuela, no la escuela, que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. Proselitismo quiere decir actividad religiosa en espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa, son los
lugares de culto, parroquias, mezquitas, sinagogas u otros. Por eso, la escuela pública ha de ser laica por todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias. Esto es fundamental. Creencias personales que son un asunto privado. Por eso el curso de religión no debe formar parte del currículo de la educación básica regular, no por motivos antirreligiosos, sino desde que un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para que debe ser educado libremente. Entonces, aquí está la primera, sí está de acuerdo con el curso de religión, con la asignatura de religión, que sí, y muchos se niegan a aceptarlo porque no lo conocen. Pero el caso de B dice que está abierta la posibilidad a una creencia laica, una creencia libre, y que no está de acuerdo con el curso de religión. Bueno, nos quedamos aquí, vayan apuntando sus alternativas y nos vamos a un receso hasta las 12:10, ¿vale? Porque tenemos que respetar el tiempo. 12:10, vamos al receso.